Estamos en momentos de enorme gravedad. Estamos dejando al Estado sin recursos y sin herramientas para defenderse. La presidenta madrileña Díaz Ayuso va un paso más allá. La monarquía es lo siguiente. Yo creo que cuando Sánchez decía aquello de que pasaría la historia está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. Un referéndum es un mecanismo consultivo pero no vinculante, insisten los expertos. El líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en hacerlo por la vía unilateral y propone ahora un mecanismo similar al utilizado en Montenegro en 2006, mediante el cual se alcanzó la independencia con apenas el 55% de los apoyos y pretende realizar lo mismo en Cataluña, aunque solo cuente con el sí del 22% de los catalanes. Bueno, que ya lo ven, parece que podríamos estar muy cerca de ese referéndum, Francas. Sí, pero pues, a mí me parece que esto volvemos a estar con la zanahoria, ¿eh? O sea, yo lo que decía Enrique en la segunda intervención larga pero muy concreta, sí, pero no. Es decir, no nos dejemos engañar. Aquí el tema no está en la destrucción de España. No, este no es el tema. Sánchez busca otra cosa. Otra cosa es que esté dispuesto a destruir España para conseguir la otra cosa. Pero lo importante son aquí, no es España, son los españoles, que se pueden quedar sin libertad. Cuando Feijóo dice el Estado se queda sin defensa, el Estado no se queda sin defensa. Los que nos quedamos sin defensa sobre el Estado somos los ciudadanos. O sea, el problema de fondo no es el Estado ni la nación y tal, son todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es. Porque lo que se está consiguiendo aquí es lo que sí, ahí tenía mucha razón Enrique cuando hablaba de Alemania, lo que se está consiguiendo es que un personaje cualquiera, si tiene mayoría en el Parlamento del país, puede hacer lo que le dé la gana. Y este señor que tenemos aquí ha llegado a la conclusión de que él puede hacer lo que le dé la gana, porque de hecho está pudiendo hacer lo que le dé la gana. Y lo ha podido hacer hasta hoy. Y probablemente mañana también. Porque a mí me extrañaría que el Constitucional mueva mucha ficha. Pero vamos a suponer que la mueve o que no la mueve. Este señor ha decidido que puede hacer lo que le dé la gana porque realmente teníamos un agujero legal, probablemente no solo nosotros, sino desde Alemania del 30 y pico, de que un señor cuando llega ahí y el Parlamento es el que puede decidir todo, si tiene una mayoría suficiente, y hay dos maneras de mayoría, una la ideológica y otra la comprada. Aquí estamos ante la comprada. Y en la comprada sí va la disolución de España, no ante la ideológica, ¿no? Pero da igual, tendrá mayoría, puede hacer lo que le dé gana. Y ha podido hacer lo que le dé gana hasta hoy, desgraciadamente hasta hoy. O sea, nos estamos jugando. Sánchez busca la destrucción de España, no, Sánchez busca la destrucción del hombre libre. A no ser que ni siquiera busque eso, sino es que busque la sublimación de su propio yo y ya está. Que probablemente van por ahí los tiros. Porque pregunta a un psiquiatra, creo que me diría más esto último que lo primero. Enrique. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don José María. Decir una cosa, la Constitución española sí tiene, modestos, pero sí tiene barreras contra este tipo de cosas. Por ejemplo, citaré dos. Para las leyes orgánicas y las leyes importantes se necesita una mayoría de 3/5, no la mitad del Parlamento más uno, como Teruel existe, por ejemplo, ¿no? De 3/5, que eso es lo que está subvirtiendo estas leyes que pretende, ya lo pretendió una vez, Europa le llamó la atención, etc. Claro, ya con una mayoría de 3/5 que sean todos nazis, es más difícil, ¿no? Que la mitad no ser más que uno. ha hecho lo que has dicho tú, que es cargarse a los otros. Que claro, Entonces, tienes que hacer. Entonces tienes 3/5 y vamos, lo que haga falta. y 5/5. Y después, una segunda barrera es, por ejemplo, siguiendo el estilo americano y el alemán, etcétera, que el mandato de los tribunales constitucionales y el mandato del Consejo General de Poder Judicial no coinciden nunca con un periodo electoral normal. Es superior, creo que son 5 años, otros son renovables, son 9 años renovables por tercio, para que precisamente se refuerce la independencia de un gobierno coyuntural, ¿verdad? Eso es, o sea que sí lo tiene. Entonces tienes que destruir esa Constitución para imponer, para imponer la subversión. Y entonces sí recalco, que era lo que quería remachar con el acuerdo que tengo con doña Patricia, que ya no es solo la unidad de España, ¿verdad? ni eso del Estado. Es atacar el principio de igualdad de los españoles, cambiando sus derechos civiles, discriminándolos por donde hayan nacido o donde residan, cargarse la igualdad ontológica de los españoles, absolutamente, habrá españoles de primera, segunda, tercera, cuarta categoría de derechos civiles. Es muy grave lo que se pretende, es el cambio absoluto de un régimen, es transformar España, en el mejor de los casos, en una Commonwealth,
donde cabe, como todo el mundo sabe, Uganda con... digo Uganda por decir, pero Kenia, sino en fin, con Escocia o Gran Bretaña. Es muy grave, es una transformación absoluta de una convivencia secular de los españoles. ¿Tú crees que yo creo que Sánchez no busca eso, ¿eh? Yo creo que Sánchez busca más bien una unión de repúblicas socialistas españolas, o sea, una URSS, pero se le importa un pimiento a Sánchez eso. O sea, en cualquier caso, los ciudadanos para Sánchez habría solo 3 categorías de españoles. Él, los suyos, él está muy arriba, los suyos bastante abajo y el resto que están, pero vamos, puertas lejos. Esta es España, que sean los gallegos, 3 categorías menos una que no es gallego. Le da igual lo otro, no le importa un pimiento, creo yo, ¿eh? Pues es muy interesante, ¿no?, lo que ha apuntado Carlos, porque es cierto que la base de los recursos de PP y Vox, el de Vox, que además hemos tenido muy poquito tiempo para leerlo, porque hace escasa, pues una hora que lo ha facilitado a los medios de comunicación, es ese, ¿no? Dice que precisamente el argumento que presenta el Constitucional es que se está rompiendo el principio de igualdad, ¿no?, de que se está decidiendo una serie de cuestiones que dejan de ser representativas, porque claro, al final esto es otorgar la mayoría parlamentaria a un partido minoritario, como son los secesionistas, ¿no? Y luego, por otro lado, yo todavía no me atrevo a criticar con tanta contundencia ni al Tribunal Constitucional ni al Consejo General del Poder Judicial hasta que veamos lo que sucede hoy y lo que sucede el próximo 20 de diciembre en el caso del Consejo General del Poder Judicial, puesto que hasta el propio señor Mozo ha tenido que echarse atrás. Es cierto que atemorizado por las posibles querellas y por la posible pues acusación ante la Sala Tercera del Supremo que le podía caer encima, porque al fin y al cabo ambos son conscientes de que aquí el tema es que no se puede vulnerar las mayorías cualificadas que pide la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo dice en su preámbulo, que no se puede, porque ello rompería, y lo dice literalmente, el sistema democrático que conocemos hoy en día. Por tanto, confío todavía en el poder de las instituciones para frenar este asalto. Es lo que hizo Vox, fue el primero a quien recurrió a pedir informes de todos y cada uno de los órganos de justicia, hasta de los letrados del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, veremos a ver qué sucede, pero démosle por lo menos la duda a nuestras instituciones para ver si de verdad valen para algo cuando existe una mayoría parlamentaria que vulnera el espíritu de la soberanía popular.